La llamada llegó a las 3 de la tarde, justo cuando estaba regando las violetas del balcón. Un número desconocido. Vacilé antes de contestar, pero algo en mi pecho me dijo que debía hacerlo. Una voz amable, demasiado amable, me saludó del otro lado. ¿Señora Estefanía Sánchez? Sí, soy yo, dígame por favor. Le hablo del Centro de Atención Integral para Adultos Mayores Santa Lucía. Queremos confirmar su visita programada para el próximo martes a las 10 de la mañana. Su hija, la señora Celia Sánchez, realizó la reserva hace una semana y nos pidió que la contactáramos directamente para coordinar los detalles del recorrido por nuestras instalaciones. El agua de la regadera se derramó sobre mis zapatos. No sentí el frío. No sentí nada más que un vacío enorme abriéndose en mi estómago. Las violetas quedaron empapadas. El agua corría por el borde del balcón, pero mis manos temblaban tanto que no podía sostener nada. Discúlpeme, creo que hay un error. ¿Qué visita está mencionando exactamente? Yo no solicité ninguna información sobre ningún lugar. La mujer al teléfono carraspeó incómoda, como si hubiera dicho algo inapropiado sin darse cuenta. La visita al hogar de cuidado prolongado, señora Sánchez. Para evaluar las instalaciones, conocer al personal médico, revisar las habitaciones disponibles y ver si nuestros servicios se ajustan a sus necesidades. Su hija ya dejó un anticipo de $500 para reservar una de las habitaciones con vista al jardín interior. Nos comentó que usted necesitaba un lugar tranquilo, con atención especializada las 24 horas del día. $500. Mi hija había pagado $500 para encerrarme en un asilo. Sin preguntarme. Sin siquiera tener la decencia de mirarme a los ojos y decirme que ya no me quería en su vida. Sentí como el aire se me escapaba de los pulmones, como si alguien me hubiera golpeado en el pecho con toda su fuerza. Señora, ¿se encuentra bien? ¿Desea que reagendemos la cita para otra fecha? Entiendo que puede ser abrumador, pero quiero que sepa que nuestro centro ofrece todas las comodidades necesarias para garantizar su bienestar y tranquilidad. Tranquilidad. Esa palabra sonaba tan falsa, tan vacía. ¿Qué tranquilidad podía tener sabiendo que mi propia hija quería deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que ya no servía? No, no hay ningún error de fecha. El error es que yo nunca pedí esto. Nunca hablé con mi hija sobre mudarme a ningún lado. Gracias por llamar, pero no asistiré a esa visita. Colgué antes de que pudiera responderme. El teléfono cayó sobre la mesa con un ruido seco. Me quedé ahí parada, mirando las violetas que se ahogaban en el agua, sintiendo que yo también me ahogaba. 63 años de vida. 40 años criando sola a esa niña después de que su padre muriera. 40 años sacrificándome, trabajando doble turno como maestra para pagarle la universidad, para comprarle ropa bonita, para que no le faltara nada. Y ahora esto. Caminé hacia mi habitación con pasos lentos, pesados, como si cada paso me costara un pedazo de alma. Abrí el armario y saqué mi bolso de viaje, ese que había usado hace años cuando aún tenía fuerzas para salir, para visitar a Dolores en su rancho, para sentirme viva. Ahora solo me servía para guardar la poca dignidad que me quedaba. Empecé a meter mi ropa sin cuidado. Blusas, pantalones, un suéter gris que me regaló Natalia en mi último cumpleaños. Cada prenda que doblaba era un recuerdo que dolía. Recordé cuando Celia tenía 8 años y me abrazaba en las noches diciéndome que yo era la mejor mamá del mundo. Recordé cuando cumplió 15 y bailamos juntas en su fiesta, ella con su vestido color melocotón y yo sintiéndome la mujer más orgullosa del universo. Recordé cuando nació Natalia y me pidió que me quedara a vivir con ella porque necesitaba mi ayuda, porque me necesitaba. Mentiras. Todo fueron mentiras. Nunca me necesitó. Solo necesitó mi dinero, mi casa, mis ahorros. Los $60,000 que tengo guardados en el banco, el producto de toda una vida de trabajo y sacrificio. La casa que heredé de mis padres, ubicada en una zona que ahora vale una fortuna. Eso es lo que quiere. No a mí. Nunca a mí. Guardé un par de zapatos con tanta rabia que uno de ellos golpeó el fondo del bolso y casi lo rompe. Las lágrimas comenzaron a caer sin control, mojando la tela de mis manos, empañando mi vista. Me sentía traicionada, humillada, desechada. ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en una carga? ¿En qué momento mi existencia se volvió tan molesta que prefería encerrarme en un lugar lleno de extraños? Escuché el ruido de una llave girando en la cerradura de la puerta principal.
Mi corazón se detuvo. Eran ellos. Celia y Andrés. Venían temprano. Normalmente llegaban después de las 6, pero hoy no. Hoy llegaban a las 4:30, justo cuando yo estaba destrozada, vulnerable, incapaz de enfrentarlos sin romperme en pedazos. No quería verlos. No podía verlos. Si Celia entraba en este momento y me veía llorando, empacando mis cosas, me humillaría aún más. Me diría que era una exagerada, que estaba malinterpretando todo, que el asilo era por mi propio bien. Y Andrés se quedaría ahí parado, con esa sonrisa falsa que siempre me dedicaba, fingiendo que le importaba cuando en realidad solo esperaba que yo desapareciera. Cerré el bolso de un tirón, lo arrastré conmigo y salí de la habitación en silencio. Mis pasos eran rápidos pero cuidadosos, tratando de no hacer ruido. Escuché la puerta principal abrirse por completo, escuché la voz de Celia hablando con Andrés, su tono casual, relajado, como si no acabara de destrozarme la vida con una simple llamada telefónica. Corrí hacia el fondo de la casa, hacia el cuarto del depósito. Era un espacio pequeño, lleno de cajas viejas, herramientas olvidadas, ropa de invierno que ya no usábamos. Nadie entraba ahí. Era el lugar perfecto para esconderme, para desaparecer aunque fuera por unos minutos, para no tener que fingir que todo estaba bien cuando mi mundo se estaba cayendo a pedazos. Entré y cerré la puerta despacio, sin hacer ruido. La oscuridad me envolvió. Olía a humedad, a polvo acumulado, a recuerdos guardados que nadie quería revivir. Me senté en el suelo, abrazando mi bolso como si fuera lo único que me quedaba en este mundo. Y quizás lo era. Entonces los escuché. Sus voces llegaban desde la sala, claras, sin filtro, sin cuidado. No sabían que yo estaba ahí. No imaginaban que cada palabra que pronunciaban era una puñalada directa a mi corazón. ¿Ya confirmaste la visita del martes? Necesito que esto avance rápido, Andrés. No podemos seguir perdiendo tiempo con ella aquí. Era Celia, mi hija, hablando de mí como si fuera un trámite pendiente, un problema que resolver antes de fin de mes. Sí, ya está todo listo. El anticipo está pagado y la mujer del centro me confirmó que tienen disponibilidad inmediata. En cuanto tu madre acepte mudarse, podemos empezar con los papeles de la casa y transferir las cuentas a tu nombre. Andrés. Ese hombre que llegó a mi vida hace 7 años con flores y sonrisas, diciéndome que me veía como a su propia madre, que agradecía todo lo que había hecho por Celia. Mentiroso. Todo fue mentira desde el principio. ¿Y si no acepta? Ya conoces a mi madre, Andrés. Es terca como una piedra. Va a poner 1000 excusas, va a llorar, va a hacerse la víctima y vamos a terminar exactamente donde estamos ahora, esperando a que se muera para poder hacer algo con nuestras vidas. El aire se me atascó en la garganta, esperando a que me muera. Mi propia hija, la niña que cargué en mi vientre durante 9 meses, la que amamanté, la que cuidé cuando tuvo varicela y pensé que la perdería, estaba esperando mi muerte como quien espera el fin de una película aburrida. Entonces hacemos lo que hablamos. Si no acepta ir por las buenas, forzamos la situación. Cambiamos sus medicamentos por algo más fuerte, algo que la deje confundida, débil. En un par de semanas estará tan mal que no tendrá más opción que aceptar el asilo, o simplemente se irá sola sin que tengamos que hacer nada más. Me tapé la boca con ambas manos para no gritar. No podía ser real. No podía estar escuchando lo que estaba escuchando. Mi hija, mi única hija, estaba planeando envenenarme. Estaba planeando matarme lentamente, destruir mi salud, acabar conmigo como si fuera una plaga que había que exterminar. ¿Estás seguro de que eso va a funcionar? No quiero problemas legales después. Si alguien sospecha algo, si Natalia empieza a hacer preguntas, Natalia no va a sospechar nada. Es una adolescente, está más preocupada por sus amigas y su teléfono que por su abuela. Y aunque sospechara, ¿qué va a hacer? ¿Denunciarnos? No tiene pruebas de nada. Tu madre toma medicamentos para la presión, para el colesterol, para los huesos. Es normal que a su edad tenga complicaciones. Nadie va a pensar que fue otra cosa. Celia se rió. Una risa corta, seca, sin alma. La misma risa que usaba cuando era niña y hacía alguna travesura sin que yo me diera cuenta. Tienes razón. Además, ya hablé con el doctor Méndez. Le dije que mi madre estaba olvidadiza, que se confundía con las dosis,
que me preocupaba que tomara de más o de menos. Me dio una receta nueva con dosis más altas. Dice que es normal ajustar los medicamentos en personas mayores. Perfecto. Entonces mañana mismo voy a la farmacia, recojo los nuevos medicamentos y reemplazamos los que tiene en su habitación. Ella ni siquiera se va a dar cuenta del cambio. En 2 semanas va a estar tan débil que el asilo va a parecer la única opción lógica. Y si las cosas se complican más del esperado, bueno, nadie va a hacer preguntas cuando una mujer de 63 años con problemas de salud fallece en su casa. Fallece en su casa. Hablaban de mi muerte con la misma frialdad con la que se habla del clima. Con la misma indiferencia con la que se tira un papel a la basura. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Sentí que todo lo que había conocido, todo lo que había creído durante años, era una mentira construida sobre cimientos podridos. ¿Y el dinero? ¿Cuánto crees que podamos sacar de la venta de la casa? Fácil unos $350,000, quizás 400 si encontramos un buen comprador. Esta zona está carísima ahora. Y luego están los 60,000 que tiene en el banco. En total estamos hablando de casi $500,000. Celia. Suficiente para abrir el negocio que siempre quisimos, para mudarnos a una casa más grande, para que Natalia estudie en una universidad privada sin que tengamos que estar ahogados en deudas. $500,000. Eso era lo que valía mi vida para ellos. Eso era lo que justificaba matarme lentamente, envenenarme, borrarme de este mundo como si nunca hubiera existido. Mi madre siempre fue tan ingenua. Nunca puso nada a nombre de Natalia, nunca hizo un testamento decente. Todo está a su nombre todavía, pero en cuanto esté incapacitada o muerta, todo pasa automáticamente a mí como única heredera. Es casi demasiado fácil. Por eso te amo, mi amor. Siempre piensas en grande. Escuché el sonido de un beso. Escuché sus risas. Escuché cómo planeaban mi funeral mientras yo estaba a menos de 10 metros de distancia, escondida como un animal asustado, sintiendo como mi mundo se desmoronaba en cámara lenta. ¿Y si viene Dolores a visitarla? Ya sabes cómo es esa vieja entrometida. Siempre está llamando, siempre está preguntando por mi madre. Dolores no es problema. Vive a 2 horas de aquí y casi nunca viene. Y si viene, le decimos que tu madre no se siente bien, que necesita descanso. Eventualmente va a dejar de insistir. La gente mayor se cansa rápido de pelear. La gente mayor se cansa rápido de pelear. Qué equivocado estaba Andrés. Porque en ese momento, sentada en el suelo frío del depósito, con el corazón destrozado y las manos temblando, sentí algo que no había sentido en años. Sentí rabia. Rabia pura, ardiente, incontrolable. Rabia de madre traicionada, de mujer humillada, de ser humano que se niega a morir en silencio. No iba a dejarme envenenar. No iba a dejarme encerrar en un asilo para que ellos se quedaran con todo lo que había trabajado durante décadas. No iba a morirme callada mientras mi hija y ese miserable celebraban sobre mi tumba. Bueno, mañana temprano voy por los medicamentos y empezamos con el plan. Entre menos tiempo perdamos, mejor. Quiero que esto esté resuelto antes de que termine el mes. Perfecto. Yo voy a empezar a buscar compradores potenciales para la casa. Tengo un contacto en una inmobiliaria que puede movernos esto rápido, sin hacer mucho ruido. Excelente. ¿Cenamos afuera hoy? No tengo ganas de cocinar y no quiero estar aquí más tiempo del necesario. El ambiente se siente pesado cuando ella está cerca. Sí, vamos. Total, ni siquiera sabe que llegamos. Seguro está encerrada en su cuarto llorando como siempre. Sus pasos se alejaron hacia la puerta principal. Escuché cómo se cerraba, cómo giraba la llave, cómo el silencio volvía a llenar la casa. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Era un silencio cargado de verdades brutales, de intenciones asesinas, de una guerra que acababa de comenzar. Me quedé sentada en el depósito durante lo que parecieron horas. Las lágrimas habían dejado de caer. En su lugar había una claridad fría, una determinación que no sabía que todavía vivía dentro de mí. No era la misma mujer que entró corriendo a esconderse hace media hora. Esa mujer había muerto en el suelo de ese cuarto oscuro. La mujer que salió era alguien nuevo. Alguien que ya no tenía nada que perder. Alguien que iba a pelear con cada gramo de fuerza que le quedaba. Salí del depósito cuando el reloj marcaba las 7 de la noche. La casa estaba sumida en una penumbra gris,
solo iluminada por la luz tenue que entraba desde la calle. Mis piernas temblaban, no de miedo, sino de una adrenalina extraña que recorría cada centímetro de mi cuerpo. Caminé directamente a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Necesitaba pensar. Necesitaba actuar. Pero sobre todo, necesitaba sobrevivir. Me senté en el borde de la cama y miré el frasco de pastillas que descansaba en mi mesa de noche. Pequeñas cápsulas blancas para la presión arterial. Las tomaba cada mañana con un vaso de agua, confiando ciegamente en que me mantendrían saludable, en que prolongarían mi vida. Ahora esas mismas pastillas se habían convertido en un arma. Tomé el frasco con cuidado, lo observé como si fuera la primera vez que lo veía, y lo guardé en el fondo de mi armario, detrás de unas sábanas viejas que nadie tocaba. No podía darles la oportunidad de cambiar nada. No podía permitir que mañana Andrés entrara a mi cuarto y reemplazara mis medicamentos por veneno disfrazado de tratamiento. Tenía que protegerme, pero también tenía que ser inteligente. Si ellos notaban que yo sospechaba algo, si veían cualquier cambio en mi comportamiento, acelerarían sus planes o buscarían otra forma de deshacerse de mí. Respiré profundo y me obligué a calmarme. Pensé en Natalia, mi nieta hermosa de 17 años. Ella no sabía nada de esto. Estaba en casa de una amiga, pasando el fin de semana fuera como cualquier adolescente normal. No merecía verse arrastrada a esta pesadilla. No merecía descubrir que su madre era capaz de matar a su propia abuela por dinero. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y busqué el contacto de Dolores. Mi amiga de toda la vida, la única persona en este mundo que me conocía de verdad, que me había visto en mis peores momentos y nunca me había juzgado. Marqué su número y esperé. Un timbre. 2. 3. ¿Estefanía? ¡Qué sorpresa! Hija, ¿cómo estás? Su voz cálida me quebró por dentro. Quise llorar de nuevo, pero me contuve. No podía desmoronarme ahora. Dolores, necesito hablar contigo. Es urgente. No puedo explicártelo por teléfono, pero necesito que vengas mañana si es posible. Por favor. Hubo un silencio breve del otro lado. Dolores no era tonta. Conocía mi voz lo suficientemente bien como para saber cuando algo andaba terriblemente mal. ¿Estás en peligro? ¿Te hizo algo Celia o ese marido suyo? No puedo hablar ahora. Solo ven mañana. Alrededor de las 2 de la tarde. Ellos no estarán en casa a esa hora. Necesito contarte algo que no puedo decirle a nadie más. Estaré ahí, Estefanía. No te preocupes. Mañana a las 2 en punto estoy tocando tu puerta. Aguanta. ¿Me oyes? Aguanta. Colgué y dejé el teléfono sobre la cama. Tenía un plan, aunque todavía era frágil, incompleto. Mañana Dolores vendría y le contaría todo. Ella sería mi testigo, mi apoyo, mi ancla en medio de esta tormenta. Pero necesitaba más que eso. Necesitaba pruebas. Necesitaba algo tangible que demostrara lo que Celia y Andrés estaban planeando. Me levanté y busqué en el cajón de mi escritorio hasta encontrar una pequeña grabadora de voz que había comprado años atrás cuando todavía daba clases y necesitaba grabar mis lecciones. Nunca imaginé que la usaría para esto. La encendí, revisé que funcionara correctamente y la guardé en el bolsillo de mi bata. Si volvían a hablar de sus planes, si decían algo incriminatorio, yo lo grabaría todo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama, con la luz apagada, esperando escuchar la puerta abrirse, esperando que regresaran. Pero no volvieron. Seguramente cenaron en algún restaurante caro, brindaron con vino, celebraron el futuro brillante que construirían sobre mis cenizas. La imagen me revolvió el estómago, pero también me endureció. Cada pensamiento de ellos, riéndose a mis espaldas, era combustible para mi determinación. A las 6 de la mañana me levanté, me vestí con ropa cómoda y bajé a la cocina. Preparé café como todas las mañanas, tostadas con mermelada, todo exactamente igual que siempre. Tenía que actuar con normalidad. Tenía que ser la misma Estefanía de siempre, la mujer sumisa que no hacía preguntas, que no levantaba la voz, que simplemente existía en las sombras de esta casa. A las 8 escuché movimiento en el piso de arriba. Celia y Andrés se estaban despertando. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Serví 2 tazas de café adicionales y las dejé en la mesa, junto con el pan recién tostado. Cuando Celia bajó, me encontró en la cocina lavando los platos.
Buenos días, mamá. Su voz sonaba normal, casual, como si anoche no hubiera planeado mi muerte. Me giré y le sonreí. Fue la sonrisa más difícil que he tenido que fingir en toda mi vida. Buenos días, hija. Les preparé café y algo de desayuno. ¿Dormiste bien? Sí, muy bien. Gracias. Se sentó a la mesa y tomó la taza con ambas manos. Andrés bajó minutos después, bostezando, rascándose la cabeza como si acabara de despertar del mejor sueño de su vida. Buenos días, doña Estefanía. Qué rico huele ese café. Gracias, Andrés. Sírvete lo que gustes. Me di la vuelta y seguí lavando platos, aunque por dentro cada fibra de mi ser gritaba de rabia. Quería tirarles el café caliente en la cara. Quería gritarles que sabía todo, que no iban a salirse con la suya, que yo no era la anciana indefensa que creían. Pero no podía. No todavía. Mamá, tengo que salir un momento a hacer unas compras. ¿Necesitas algo de la farmacia o del supermercado? La farmacia. Por supuesto. Andrés iba a recoger los medicamentos nuevos, los que me envenenarían lentamente hasta dejarme inútil o muerta. No, hija. Estoy bien. Gracias por preguntar. Perfecto. Regreso en un par de horas. Andrés terminó su café de un trago, se despidió con un gesto y salió detrás de Celia. La puerta se cerró y yo me quedé sola de nuevo. Corrí hacia la ventana de la sala y los vi subir al coche. Vi cómo se alejaban por la calle. En cuanto desaparecieron de mi vista, actué. Subí corriendo a su habitación. Nunca entraba ahí. Celia siempre me había dejado claro que ese era su espacio privado, que no debía meterme sin permiso. Pero ahora esas reglas ya no importaban. Abrí la puerta y entré. La cama estaba sin hacer, había ropa tirada en el suelo, papeles sobre el escritorio. Me acerqué al escritorio y comencé a revisar. Facturas. Recibos de tarjetas de crédito. Una deuda de $12,000 en una tarjeta. Otra de $8,000 en otra. Préstamos bancarios por $30,000 a nombre de Andrés. Estaban ahogados en deudas. Por eso necesitaban mi dinero. Por eso estaban tan desesperados. Seguí buscando y encontré algo que me heló la sangre. Un folleto del Centro de Atención Integral para Adultos Mayores Santa Lucía. Había anotaciones en los márgenes con la letra de Celia. Habitación individual, $1,200 al mes. Atención médica incluida. Perfecto para mamá. $1,200 al mes. Ni siquiera iban a pagarlos ellos. Iban a usar mi propio dinero para encerrarme. Iban a vaciar mi cuenta bancaria para mantenerme prisionera en ese lugar mientras ellos se repartían mi herencia. Tomé fotografías de todo con mi teléfono. Las facturas, los recibos, el folleto con las anotaciones. Cada imagen era una prueba más de su traición, de su codicia, de su crueldad. Guardé todo exactamente como lo había encontrado y salí de la habitación con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a explotar el pecho. Bajé a la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que derramé la mitad. Tenía pruebas de sus deudas, de sus intenciones de encerrarme, pero necesitaba más. Necesitaba una grabación de sus voces confesando el plan de envenenarme. Sin eso, todo lo demás podía ser descartado como simple planificación para mi bienestar. Miré el reloj. Eran las 9:30 de la mañana. Dolores llegaría en 4 horas y media. Tenía que resistir hasta entonces. Tenía que mantener la compostura, fingir que no sabía nada, esperar el momento perfecto para que ellos hablaran de nuevo. Me senté en el sofá de la sala, con la grabadora en mi bolsillo, y esperé. Cada minuto se sentía como una hora. Cada ruido de la calle me hacía saltar. Estaba exhausta, aterrada, pero también más despierta que nunca. Porque por primera vez en años, tal vez en décadas, no estaba esperando que alguien más resolviera mis problemas. No estaba rogando por amor o por respeto. Estaba luchando. Estaba defendiendo mi vida con uñas y dientes. Y no pensaba rendirme. Andrés regresó cerca de las 11 de la mañana. Lo vi llegar desde la ventana de la sala, cargando una bolsa blanca de la farmacia. Mi estómago se retorció al ver esa bolsa. Dentro estaban los medicamentos que pretendían usar para destruirme, para borrarme lentamente de este mundo como si nunca hubiera existido.
Respiré hondo y me obligué a mantener la calma. No podía delatarme ahora. No podía permitir que vieran el terror en mis ojos. Entró a la casa con una sonrisa, esa sonrisa falsa que siempre usaba conmigo, la que durante años confundí con afecto, pero que ahora veía como lo que realmente era, desprecio disfrazado de cortesía. Doña Estefanía, ya regresé. ¿Cómo se siente? ¿Necesita algo? Estoy bien, Andrés. Gracias por preguntar. Qué bueno. Mire, pasé por la farmacia y recogí sus medicamentos. El doctor Méndez ajustó las dosis porque Celia le comentó que a veces se sentía mareada. Estas nuevas pastillas van a ayudarla a estar mucho mejor. Ya lo verá. Extendió la bolsa hacia mí. Adentro había 3 frascos nuevos. Los tomé con manos que intenté mantener firmes, aunque por dentro sentía que me desmoronaba. Gracias, hijo. Qué atento eres. Hijo. Esa palabra me quemó la lengua al pronunciarla. Pero tenía que seguir actuando. Tenía que hacerle creer que yo no sospechaba nada, que era la misma mujer ingenua que siempre fui. De nada, doña Estefanía. Recuerde tomarlas después del desayuno, como siempre. 1 de cada frasco. Son importantes para su salud. Claro, no se preocupe. Siempre soy muy cuidadosa con mis medicinas. Andrés asintió satisfecho y subió las escaleras hacia su habitación. En cuanto desapareció de mi vista, corrí a mi cuarto con la bolsa apretada contra mi pecho. Cerré la puerta con seguro y vacié el contenido sobre la cama. 3 frascos. 1 para la presión arterial, otro para el colesterol, otro para la densidad ósea. Todos con etiquetas nuevas, con dosis mucho más altas que las que yo tomaba normalmente. Tomé mi teléfono y fotografié cada frasco desde todos los ángulos posibles. Las etiquetas, los nombres de los medicamentos, las dosis exactas. Luego busqué en internet cada uno de esos nombres. Lo que leí me confirmó lo que ya sabía. Las dosis eran excesivas. Peligrosamente excesivas. Una persona de mi edad y peso no podía tolerar esas cantidades sin sufrir consecuencias graves. Mareos severos, confusión mental, debilidad extrema, daño renal, arritmias cardíacas. En pocas semanas estaría tan enferma que no podría valerme por mí misma. Y si continuaba tomándolas, eventualmente mi cuerpo simplemente dejaría de funcionar. Guardé los 3 frascos en el mismo lugar donde había escondido mis medicamentos reales, en el fondo del armario. Luego coloqué 3 frascos vacíos viejos en mi mesa de noche, para que ellos creyeran que los estaba usando. No iba a darles el placer de verme deteriorarme. No iba a ser su víctima. Bajé de nuevo a la sala y me senté a esperar. Celia llegó media hora después, cargando bolsas del supermercado. La ayudé a guardar las compras en silencio, observándola de reojo. Se veía relajada, contenta incluso. Tarareaba una canción mientras acomodaba las latas en la alacena. ¿Cómo podía estar tan tranquila? ¿Cómo podía sonreír sabiendo lo que había hecho, lo que estaba planeando? Mamá, voy a salir con Andrés en la tarde. Tenemos que ver a un contador para unos temas de impuestos. ¿Estarás bien sola? Por supuesto, hija. No te preocupes por mí. Vayan tranquilos. Perfecto. Regresamos como a las 6 o 7. Era exactamente lo que necesitaba. Dolores llegaría a las 2 y tendríamos la casa para nosotras solas. Podría contarle todo sin miedo a que ellos nos escucharan. A la 1:30 de la tarde, Celia y Andrés se arreglaron y salieron de la casa. Los vi alejarse por la ventana, vi cómo el coche desaparecía al doblar la esquina. Esperé 5 minutos más para asegurarme de que no regresarían por algo olvidado. Luego respiré por primera vez en horas. Dolores llegó puntual, como siempre. Toqué el timbre y corrí a abrir. Cuando vi su rostro, cuando vi esos ojos llenos de preocupación que me conocían mejor que nadie, no pude más. Me derrumbé. Las lágrimas que había estado conteniendo durante horas salieron sin control. Ella me abrazó fuerte, tan fuerte que sentí que finalmente estaba a salvo, aunque fuera solo por un momento. Ay, mi niña. ¿Qué te hicieron? Cuéntamelo todo. La llevé a la sala y le conté cada detalle. Le conté sobre la llamada del asilo, sobre la conversación que escuché escondida en el depósito, sobre el plan de envenenarme si me negaba a irme. Le mostré las fotografías de las facturas, de las deudas, de los medicamentos con dosis letales.
Dolores escuchó todo en silencio, con el rostro cada vez más pálido, con las manos apretadas sobre su regazo. Estefanía, esto es intento de asesinato. Esto no es solo codicia o maltrato. Tu hija y ese hombre están planeando matarte. Tienes que ir a la policía ahora mismo. No puedo, Dolores. No todavía. No tengo pruebas suficientes. Las fotografías solo muestran deudas y medicamentos. Cualquier abogado podría argumentar que el doctor recetó esas dosis por una razón médica válida. Necesito una grabación de sus voces confesando el plan. Necesito algo que no pueda negar. ¿Y cómo vas a conseguir eso? No puedes quedarte aquí esperando a que hablen de nuevo. Es demasiado peligroso. ¿Qué pasa si deciden acelerar el plan? ¿Qué pasa si te obligan a tomar esas pastillas? Ya me deshice de los medicamentos envenenados. Los escondí y puse frascos vacíos en su lugar. Ellos creen que los estoy tomando. Esta noche, cuando regresen, voy a fingir que me siento mal, que estoy mareada. Eso los pondrá contentos, los hará hablar con más libertad. Y yo voy a grabarlo todo. Dolores negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Esto es una locura, Estefanía. Es muy arriesgado. Si algo sale mal, ya sé que voy a morir de todas formas. Pero al menos voy a pelear. Al menos voy a intentar llevarme a esos miserables conmigo. No voy a irme de este mundo en silencio mientras ellos se quedan con todo. Mi amiga me tomó de las manos y las apretó con fuerza. Está bien. Pero no vas a hacer esto sola. Voy a venir mañana de nuevo. Y pasado mañana también. Voy a llamarte cada noche para asegurarme de que estés bien. Y si en cualquier momento sientes que estás en peligro inmediato, me llamas y vengo por ti sin importar la hora. ¿Me entendiste? Te entendí. Otra cosa. Necesitas sacar tu dinero del banco. Si tienes $60,000 ahí, sácalos y guárdalos en un lugar seguro donde ellos no puedan encontrarlos. Abre una cuenta nueva en otro banco, una que Celia no conozca. Y esconde tus documentos importantes, escrituras de la casa, actas de nacimiento, todo. Tenía razón. No había pensado en eso. Si algo me pasaba, si ellos lograban declararme incapaz o internarme en el asilo, tendrían acceso inmediato a mi cuenta bancaria. Podían vaciarla en cuestión de días. Mañana en la mañana voy al banco. Voy a transferir todo a una cuenta nueva. Bien. Y también necesitas hablar con un abogado. Necesitas hacer un testamento real, uno donde dejes todo en claro. Si algo te pasa, que Celia no herede ni un centavo. Deja todo a Natalia o a una organización de caridad, lo que tú prefieras, pero no les des la satisfacción de quedarse con tu dinero. La sola mención de Natalia me partió el corazón. Mi nieta hermosa, inocente, atrapada en medio de esta pesadilla sin siquiera saberlo. No quiero que Natalia sufra por esto. Ella adora a su madre. Si descubre lo que Celia es capaz de hacer, la va a destruir. Natalia es más fuerte de lo que crees. Y mereces saber la verdad. Mereces saber que su abuela luchó por protegerse, que no se dejó vencer. Pero eso es algo que decidirás después, cuando todo esto termine. Dolores se quedó conmigo hasta las 5 de la tarde. Tomamos té, hablamos de cosas cotidianas para distraerme, para hacerme sentir aunque fuera por un momento que todo era normal. Pero cuando llegó la hora de irse, el miedo regresó. Me abrazó en la puerta y me susurró al oído. Eres la mujer más valiente que conozco, Estefanía. No lo olvides. Vas a salir de esto. Te lo prometo. La vi alejarse y cerré la puerta. La casa volvió a sumirse en silencio. Me senté en la sala con la grabadora en mi bolsillo, esperando a que regresaran. Esta vez no tenía miedo. Esta vez tenía un plan. Y esta vez no iba a esconderme. Iba a enfrentarlos. Iba a grabar cada palabra venenosa que saliera de sus bocas. Y cuando tuviera las pruebas, cuando tuviera todo lo que necesitaba, iba a destruirlos de la misma forma que ellos intentaron destruirme. Celia y Andrés regresaron a las 7:30 de la noche, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse y las sombras invadían la casa. Los escuché entrar riendo, hablando sobre algo intrascendente, actuando como si todo fuera perfectamente normal. Me quedé sentada en el sofá de la sala, con la grabadora ya activada en el bolsillo de mi suéter, esperándolos. Mamá, ya llegamos.
¿Cenaste algo? Levanté la vista hacia Celia y negué despacio con la cabeza, haciendo un esfuerzo por parecer débil, confundida. No, hija. La verdad es que no me he sentido muy bien esta tarde. Me duele un poco la cabeza y me siento mareada. Vi cómo sus ojos se iluminaron por un segundo. Un destello breve de satisfacción que intentó ocultar detrás de una expresión de falsa preocupación. ¿Mareada? Ay, mamá, seguro es por la presión. ¿Ya tomaste tus medicamentos nuevos hoy? Sí, los tomé esta mañana después del desayuno, como me dijo Andrés. Perfecto. Es normal que al principio te sientas un poco rara. El cuerpo necesita adaptarse a las nuevas dosis. En unos días te vas a sentir mucho mejor. Ya lo verás. Andrés se acercó y me puso una mano en el hombro. Su tacto me dio asco, pero me obligué a no retirarme. Doña Estefanía, ¿quiere que le traiga algo? ¿Un té, tal vez? No, gracias. Creo que solo necesito descansar un poco. Voy a subir a mi habitación. Claro, mamá. Ve a acostarte. Si necesitas algo, nos llamas. Me levanté despacio, fingiendo que me costaba trabajo mantener el equilibrio. Subí las escaleras aferrándome al barandal, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Cuando llegué a mi cuarto, cerré la puerta pero no eché el seguro. Necesitaba que ellos creyeran que yo estaba dormida, vulnerable, inconsciente de todo. Me acosté sobre la cama sin cambiarme, con la ropa puesta y la grabadora todavía en mi bolsillo. Esperé. Los minutos pasaban con una lentitud torturante. Escuchaba sus voces abajo, amortiguadas por las paredes, pero no podía distinguir lo que decían. Tenía que acercarme. Tenía que arriesgarme. Me levanté en silencio y abrí la puerta apenas una rendija. Sus voces llegaban más claras ahora desde la cocina. Me deslicé fuera de mi habitación y bajé las escaleras con pasos de pluma, pegándome a la pared, conteniendo la respiración. Me escondí detrás de la puerta que separaba el comedor de la cocina, lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra. ¿Viste cómo estaba? Ya comenzó. Los medicamentos están haciendo efecto más rápido de lo que pensé. Era Celia. Su voz sonaba emocionada, casi alegre. Te lo dije. Con esas dosis, en menos de 2 semanas va a estar tan débil que no va a poder ni levantarse de la cama. Va a tener que aceptar el asilo, no va a tener otra opción. ¿Y si empeora demasiado rápido? No quiero que se muera antes de firmar los papeles de la casa. Necesitamos que transfiera la propiedad a mi nombre primero. No te preocupes. He estado investigando. Si ella queda incapacitada, yo como única hija puedo solicitar un poder notarial por incapacidad mental. Con eso puedo firmar en su nombre, vender la casa, vaciar sus cuentas, lo que sea necesario. De hecho, sería hasta más fácil así. No tendríamos que convencerla de nada. Mi sangre se congeló. Estaban planeando cada detalle, cada movimiento. No era solo matarme. Era robarme todo antes de que mi cuerpo siquiera estuviera frío. Eres brillante, mi amor. Por eso te adoro. Lo sé. Pero tenemos que ser cuidadosos. No podemos acelerar las cosas demasiado. Tiene que parecer natural, progresivo. Una anciana que se deteriora poco a poco por problemas de salud. Nada sospechoso. ¿Y Natalia? Cada vez pregunta más por su abuela. El otro día me dijo que la notaba diferente, más callada. Natalia es una niña. No entiende nada de medicina ni de salud. Le voy a decir que su abuela está pasando por una etapa difícil, que es normal a su edad. Se lo va a creer. Siempre se cree todo lo que le digo. Sentí una rabia tan intensa que tuve que morderme el labio para no gritar. Estaban usando a mi nieta, manipulándola, mintiéndole. Y lo peor era que Natalia confiaba en ellos. Confiaba en su madre porque nunca había tenido razones para dudar. Por cierto, hablé con el tipo de la inmobiliaria hoy. Me dijo que puede conseguirnos fácilmente $400,000 por esta casa. El mercado está increíble ahora mismo. Las propiedades en esta zona se venden en menos de un mes. 400,000. Más los 60,000 del banco. Casi $500,000, Celia. Con eso pagamos todas las deudas y nos sobra para el negocio que queremos abrir. Vamos a estar libres finalmente. Libres de ella, sobre todo. Ya no voy a tener que fingir que me importa,
que me preocupo. Sabes cuánto la detesto, ¿verdad? Toda mi vida haciéndose la mártir, la madre sacrificada. Me ahogaba con su presencia, con su forma de mirarme como si yo le debiera algo solo por haberme parido. Las palabras de mi hija atravesaron mi pecho como cuchillos. Toda mi vida pensando que la amaba, que me valoraba, que nuestro vínculo significaba algo. Todo fue mentira. Siempre me odió. Siempre deseó que desapareciera. Ya falta poco, amor. Solo aguanta un poco más. En 2 semanas máximo esto va a estar resuelto. O está en el asilo o está bajo tierra. De cualquier forma, ya no va a ser nuestro problema. Brindemos por eso. Por nuestra libertad. Por nuestro futuro. Escuché el tintineo de copas chocando. Estaban celebrando mi muerte con vino, en mi propia casa, con mi propio dinero. Sentí náuseas. Sentí ganas de vomitar, de gritar, de entrar ahí y enfrentarlos con todo lo que acababa de escuchar. Pero no podía. No todavía. Tenía que esperar. Tenía que ser inteligente. Me alejé en silencio y subí de nuevo a mi habitación. Cerré la puerta con seguro y saqué la grabadora de mi bolsillo con manos temblorosas. La detuve y rebobiné. Presioné play y escuché sus voces confesándolo todo. El plan de los medicamentos, el poder notarial, la venta de la casa, los $400,000, el odio de Celia hacia mí. Todo estaba ahí. Cada palabra incriminatoria grabada con claridad perfecta. Tenía las pruebas. Finalmente tenía lo que necesitaba para destruirlos. Guardé la grabadora en el mismo lugar donde había escondido mis medicamentos, envuelta en una bolsa plástica dentro de una caja de zapatos en el fondo del armario. Luego me senté en la cama y marqué el número de Dolores. Contestó al primer timbrazo. «¿Estefanía? ¿Estás bien? Tengo la grabación. Tengo todo lo que necesitaba». Confesaron el plan completo. Gracias a Dios. Ahora sí tienes que ir a la policía. Mañana mismo. Yo voy contigo. No. Todavía no. Primero necesito proteger mi dinero y mis documentos. Mañana voy al banco como quedamos. Abro una cuenta nueva y transfiero todo. Luego voy con un abogado y hago un testamento donde Celia no reciba absolutamente nada. Y después, solo después, voy a la policía con todo. Estefanía, cada día que pases en esa casa es un riesgo. ¿Y si deciden darte los medicamentos por la fuerza? ¿Y si se dan cuenta de que no los estás tomando? No van a darse cuenta. Estoy fingiendo los síntomas. Creen que todo está funcionando perfectamente. Solo necesito unos días más para asegurar todo. Después los voy a hundir tan profundo que nunca van a poder salir. Dolores suspiró del otro lado de la línea. Está bien. Pero te llamo mañana temprano y quedamos de vernos en el banco. No vas a ir sola. Y si algo, lo que sea, se siente mal o peligroso, me llamas de inmediato. Te lo prometo. Colgué y me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación. Afuera, la noche había caído por completo. Las estrellas brillaban en el cielo, indiferentes a mi dolor, a mi lucha, a esta guerra silenciosa que se libraba entre estas paredes. Pensé en todos los años que había pasado en esta casa. Los recuerdos de mi esposo antes de que muriera, cuando Celia era apenas una niña y éramos una familia feliz. Las tardes preparando la cena mientras él me contaba sobre su día. Las noches acurrucados en el sofá viendo películas viejas. Todo eso se sentía tan lejano ahora, como si hubiera pertenecido a otra vida, a otra mujer. Esa mujer ya no existía. La mujer que había llorado en el depósito, que había empacado su ropa con desesperación, que había rogado en silencio por amor y respeto, había muerto. En su lugar había nacido alguien más fuerte, más duro, alguien que había aprendido que la única persona en la que podía confiar era ella misma. Me acosté sobre la cama sin quitarme la ropa. Cerré los ojos pero no dormí. Mi mente trabajaba sin parar, planeando cada movimiento, anticipando cada reacción. Mañana comenzaría la siguiente fase. Mañana daría el primer golpe real. Y ellos ni siquiera lo verían venir. Desperté antes del amanecer. El reloj marcaba las 5:30 de la mañana. Afuera todo estaba oscuro todavía, en silencio, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración esperando que algo pasara. Me levanté con cuidado de no hacer ruido y me vestí con ropa sencilla pero presentable. Pantalones color beige,
una blusa blanca y un suéter gris. Tenía que verme como la mujer respetable que era, no como la víctima destrozada que ellos querían que fuera. Bajé a la cocina y preparé café. El aroma me reconfortó, me recordó las mañanas de hace décadas cuando todo era más simple, cuando el mayor problema de mi vida era decidir qué preparar para la cena. Esos días parecían sacados de un sueño lejano que ya no me pertenecía. A las 7 en punto, Celia bajó bostezando. Me miró con sorpresa al verme ya vestida y despierta. «Mamá, ¿ya te levantaste? ¿Cómo te sientes hoy?» Fingí debilidad. Dejé que mi voz sonara frágil, cansada. «Un poco mejor, hija. Aunque todavía me siento extraña, como si mi cuerpo no fuera mío. Pero necesito salir un momento al banco. Tengo que revisar unos papeles de mi cuenta». Vi cómo su expresión se tensaba apenas un segundo. Luego sonrió, esa sonrisa controlada que usaba cuando quería aparentar calma. «¿Al banco? ¿Para qué, mamá? Si necesitas dinero, yo puedo sacártelo. No tienes que molestarte. No es por dinero. Es solo una revisión de rutina. Quiero asegurarme de que todo esté en orden con mis ahorros. Ya sabes cómo soy de meticulosa con esas cosas. Pero mamá, si no te sientes bien, mejor quédate en casa descansando. Yo puedo ir por ti y revisar lo que necesites». Por supuesto que quería ir ella. Quería tener acceso a mi cuenta, saber exactamente cuánto había, preparar el terreno para robarme hasta el último centavo. «No, hija. Prefiero ir yo misma. Es mi dinero y quiero manejarlo personalmente. No te preocupes, no voy a tardar mucho». Celia apretó los labios. Pude ver la frustración en sus ojos, pero no podía obligarme a quedarme sin levantar sospechas. «Está bien. Pero llámame si te sientes mal, ¿de acuerdo? No quiero que te pase nada». «Claro, hija». Salí de la casa a las 8 de la mañana. El aire fresco de la mañana me golpeó el rostro y sentí que por primera vez en días podía respirar de verdad. Caminé 2 cuadras hasta la parada del autobús y esperé. No quería que Celia supiera a qué banco iba exactamente. Si me seguía o me preguntaba después, le diría que fui al de siempre, pero en realidad tenía otros planes. Dolores me estaba esperando en la esquina del Banco Nacional del Sur, a 6 cuadras de mi casa. Me abrazó al verme y noté que había estado llorando. «No dormí nada en toda la noche pensando en ti. Cada vez que cerraba los ojos me imaginaba lo peor. Ya estoy aquí. Estoy bien. Vamos adentro antes de que alguien me vea». Entramos al banco y pedimos hablar con un ejecutivo de cuentas. Nos atendió un hombre joven de traje oscuro que nos ofreció café y nos hizo pasar a una oficina privada. Le expliqué que quería abrir una cuenta nueva, completamente separada de mi cuenta actual, y transferir todo mi dinero a esa nueva cuenta. ¿Hay algún problema con su cuenta actual, señora Sánchez? Digamos que necesito proteger mis ahorros de personas que podrían intentar acceder a ellos sin mi permiso. El ejecutivo asintió sin hacer más preguntas. Había visto casos como el mío antes. Ancianos protegiendo su patrimonio de familiares abusivos. Era más común de lo que la gente imaginaba. Entiendo perfectamente. Vamos a crear una cuenta nueva bajo su nombre únicamente, sin beneficiarios adicionales. Nadie más que usted tendrá acceso o información sobre esta cuenta. ¿Le parece bien? Perfecto. El proceso tomó casi 2 horas. Llenamos formularios, verificamos mi identidad, creamos contraseñas nuevas, configuramos alertas de seguridad. Finalmente, transferimos los $60,000 completos de mi cuenta antigua a la nueva. Vi los números en la pantalla de la computadora del ejecutivo. $60,000 que había ahorrado durante 40 años de trabajo. Dinero que había guardado centavo por centavo, sacrificando gustos, viajes, ropa nueva, todo para tener seguridad en mi vejez. Listo, señora Sánchez. Su dinero está completamente protegido ahora. Su cuenta anterior quedará abierta pero vacía. Si alguien intenta acceder a ella o solicitar información, no encontrará nada. Gracias. Muchísimas gracias. Salimos del banco con todos los papeles guardados en mi bolso. Dolores me tomó del brazo mientras caminábamos por la acera. Ya diste el primer paso. Ahora necesitas el abogado. Lo sé. ¿Conoces alguno de confianza? Sí. Un sobrino mío, Fernando Salas.
Es especialista en derecho de familia y sucesiones. Es bueno, honesto y discreto. Puedo llamarlo ahora mismo si quieres. Llámalo. Dolores sacó su teléfono y marcó. Habló unos minutos en voz baja y luego me pasó el aparato. Señora Estefanía, mi tía me explicó brevemente su situación. Entiendo que necesita ayuda urgente con temas de testamento y protección patrimonial. Puedo recibirla hoy mismo si gusta. Tengo un espacio libre a la 1 de la tarde. Ahí estaré. Gracias. Licenciado. Colgué y le devolví el teléfono a Dolores. Ella sonrió por primera vez en todo el día. ¿Ves, mi niña? Las cosas están avanzando. Ya protegiste tu dinero. Ahora vas a proteger tu casa y tus bienes. Y después vas a hundirlos. Después los voy a hundir. Te lo prometo. Fuimos a un café pequeño cerca del despacho del abogado. Pedimos sándwiches y jugo de naranja, aunque apenas pude comer. El estómago se me había cerrado de los nervios. A la 1 en punto entramos al despacho del licenciado Fernando Salas. Era un hombre de unos 40 años, con lentes y una expresión seria pero amable. Nos hizo pasar a su oficina y cerró la puerta. Le conté todo. Desde la llamada del asilo hasta la grabación que tenía escondida en mi casa. Le mostré las fotografías de las facturas, de los medicamentos, del folleto con las anotaciones de Celia. Le expliqué el plan de envenenamiento, la intención de declararme incapaz, el deseo de vender mi casa y robar mis ahorros. El licenciado Salas escuchó en silencio, tomando notas en una libreta. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró directamente a los ojos. Señora Estefanía, lo que su hija y su yerno están planeando constituye varios delitos graves. Intento de homicidio, fraude, abuso de confianza. Con las pruebas que tiene, especialmente la grabación, pueden enfrentar años de cárcel. Lo sé, pero antes de ir a la policía, necesito asegurar mi patrimonio. Necesito un testamento donde Celia no herede nada. Necesito garantizar que si algo me pasa, mi casa y mi dinero vayan a alguien que realmente me importa. ¿Tiene a alguien en mente? Mi nieta, Natalia. Ella tiene 17 años. Es la única persona en mi familia que todavía tiene algo de bondad. No quiero que quede desamparada por culpa de su madre. Perfecto. Vamos a redactar un testamento donde usted deje todo a su nieta Natalia. Voy a incluir cláusulas específicas que impidan que su hija tenga acceso o control sobre esos bienes hasta que Natalia cumpla 21 años. También voy a agregar una declaración donde usted manifiesta estar en pleno uso de sus facultades mentales y que está tomando esta decisión de manera libre y consciente. ¿Cuánto tiempo tomará? Puedo tenerlo listo mañana. Necesito que regrese para firmarlo frente a testigos. Y le recomiendo encarecidamente que después de firmarlo, vaya directamente a presentar una denuncia con todas las pruebas que tiene. Lo haré. Se lo prometo. Salimos del despacho cerca de las 3 de la tarde. Dolores insistió en acompañarme de regreso a casa, pero le dije que no. No podía arriesgarme a que Celia la viera conmigo. No podía darles ninguna razón para sospechar que yo estaba planeando algo. ¿Estás segura de que vas a estar bien sola esta noche? Sí. Ya protegí mi dinero. Mañana protejo mi casa. Y pasado mañana los destruyo. Solo necesito aguantar un poco más. Te llamo en la noche. Y mañana vengo por ti para ir a firmar el testamento. Gracias, Dolores. No sé qué haría sin ti. No tienes que agradecerme nada, mi niña. Para eso estamos las amigas. Regresé a casa caminando despacio, sintiendo el peso de todo lo que había hecho hoy. Había dado pasos enormes. Había protegido lo que era mío. Pero sabía que lo más difícil todavía estaba por venir. Cuando llegué a casa eran casi las 4 de la tarde. La puerta estaba entreabierta. Eso me extrañó porque siempre la cerrábamos con llave. Entré despacio, con el corazón acelerado, y encontré a Celia sentada en el sofá de la sala con los brazos cruzados. Su expresión era dura, molesta. Andrés estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle. ¿Dónde estabas, mamá? Llevas horas fuera de casa. Su tono no era de preocupación. Era de interrogatorio. Me obligué a mantener la calma. Ya te dije que iba al banco. Había mucha gente y tuve que esperar bastante. Luego fui a caminar un poco porque me sentía mejor.
¿A caminar? Ayer decías que estabas mareada y hoy sales a caminar durante horas. ¿No te parece extraño? Los medicamentos nuevos me están ayudando, supongo. Me siento con más energía. Vi cómo Celia y Andrés intercambiaban una mirada. No les gustaba lo que estaban escuchando. Querían verme débil, deteriorada, no recuperada. ¿Y qué hiciste en el banco exactamente? ¿Revisaste tu cuenta como dijiste? Sí. Todo está en orden. ¿Cuánto dinero tienes ahí, mamá? Nunca me has dicho la cantidad exacta. Ahí estaba. La pregunta que había estado esperando. Querían saber cuánto podían robar. ¿Cuánto valía mi vida en dólares? Tengo mis ahorros. Suficiente para vivir tranquila mis últimos años. Pero dame un número. 20,000, 30,000. ¿Más? Celia, no me siento cómoda hablando de dinero. Es algo privado. Privado. Eres mi madre y es privado. ¿Sabes cuánto hemos gastado Andrés y yo manteniéndote? ¿Sabes cuánto nos cuesta la comida, los servicios, todo lo que usas en esta casa? Sentí la rabia subiendo por mi garganta. Manteniéndome. En mi propia casa. Con mi propia comida que yo pagaba. Pero no podía explotar. No todavía. Hija, esta es mi casa. Yo pago los servicios con mi pensión. No les he pedido nada. Tu pensión de miseria. $1,000 al mes. Eso no cubre ni la mitad de los gastos. Andrés y yo hemos estado subsidiando tu vida durante años. Mentiras. Todo eran mentiras. Mi pensión era de $1,200 al mes y yo pagaba 400 de servicios, 300 de comida, y el resto lo guardaba. Ellos no pagaban nada. Pero seguí callada, dejando que se hundieran solos. Lo siento si sientes que he sido una carga. No es que lo sienta, mamá. Es que lo eres. Y estamos cansados. Por eso creemos que lo mejor es que vayas al Hogar Santa Lucía. Ahí vas a estar bien cuidada, con gente de tu edad, con atención médica las 24 horas. No quiero ir a ningún hogar. Quiero quedarme en mi casa. Esta casa es demasiado grande para ti. No puedes mantenerla. Y nosotros no podemos seguir haciéndonos cargo de todo. Entonces múdense. Búsquenme su propia casa. Esta es mía y yo decido si me quedo o me voy. El silencio que siguió fue tenso, peligroso. Celia me miraba con una furia apenas contenida. Andrés se acercó y habló con voz suave, condescendiente, como si le hablara a una niña tonta. Doña Estefanía, sabemos que esto es difícil para usted. Pero tiene que entender que lo hacemos por su bien. Usted ya no está en edad de vivir sola. Necesita supervisión constante. El otro día se le olvidó apagar la estufa. Podría haber provocado un incendio. Eso era mentira. Nunca dejé la estufa encendida. Pero no tenía forma de probarlo. No recuerdo eso. Por eso mismo, doña. Su memoria ya no es la misma. Y va a empeorar. Es mejor que esté en un lugar donde puedan cuidarla adecuadamente. He dicho que no. No voy a ir a ningún asilo y no voy a seguir discutiendo esto. Me di la vuelta y subí las escaleras hacia mi habitación. Escuché a Celia gritar detrás de mí. Esto no se va a quedar así, mamá. Tarde o temprano vas a tener que entender que ya no puedes decidir por ti misma. Entré a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. Me temblaban las manos, las piernas, todo el cuerpo. Habían estado a punto de confrontarme directamente. Habían estado a punto de forzarme. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Dolores. Discutimos. Están presionando. Mañana tengo que firmar el testamento sin falta. La respuesta llegó en segundos. Paso por ti a las 9 de la mañana. No salgas de tu cuarto esta noche. Cierra con seguro. Eso hice. Me quedé encerrada toda la noche. No bajé a cenar. No salí ni siquiera para ir al baño. Tenía una botella de agua en mi habitación y eso fue suficiente. Escuché a Celia subir varias veces y tocar mi puerta, pero no le abrí. Le grité que me sentía mal, que necesitaba descansar, que la dejaría en paz. Finalmente, cerca de las 11 de la noche, todo quedó en silencio. Me acosté vestida de nuevo, con la grabadora bajo mi almohada y el teléfono en la mano. No dormí. Solo esperé a que amaneciera.
A las 6 de la mañana escuché movimiento afuera de mi puerta. Pasos lentos, cuidadosos. Luego el sonido de la manija girando. Habían intentado entrar. Menos mal que había cerrado con seguro. Los pasos se alejaron y escuché voces susurrando en el pasillo. No abrió. Debe estar dormida todavía. Déjala. Ya va a salir. Y cuando salga, le damos las pastillas directamente. Nada de dejarlas en su mesa de noche. Se las damos en la mano y nos aseguramos de que se las trague. Se estaban desesperando. Había notado que sus medicamentos no estaban funcionando como esperaban y ahora querían forzarme a tomarlos. Tenía que salir de esta casa hoy mismo. No podía esperar más. A las 9 en punto escuché el timbre. Era Dolores. Abrí la puerta de mi habitación y bajé corriendo las escaleras antes de que Celia pudiera detenerme. Andrés estaba en la sala y me vio pasar como un rayo. Doña Estefanía, ¿a dónde va? Tengo una cita médica. Regreso más tarde. ¿Qué cita? Nadie me dijo nada de ninguna cita. No tengo que informarte de mis movimientos, Andrés. Abrí la puerta y salí. Dolores me esperaba en la acera con su coche. Subí rápidamente y ella arrancó antes de que Celia pudiera alcanzarnos. ¿Estás bien? Te ves terrible. No dormí. Intentaron entrar a mi cuarto en la madrugada. Quieren obligarme a tomar los medicamentos. Ya no puedo seguir ahí, Dolores. Después de firmar el testamento, voy directo a la policía. Bien. Ya era hora. Llegamos al despacho del licenciado Salas a las 9:30. Nos estaba esperando con el testamento ya impreso. Lo leí completo. Cada palabra, cada cláusula. Todo estaba exactamente como yo quería. Mi casa, mi dinero, mis pertenencias, todo quedaba para Natalia. Celia no recibiría ni un centavo. Había incluso una cláusula donde yo declaraba explícitamente que la desheredaba por abuso, maltrato y conspiración para causarme daño. ¿Está de acuerdo con todo, señora Estefanía? Completamente de acuerdo. Entonces firmemos. Firmé el testamento frente a 2 testigos que el licenciado había traído. 2 empleados de su despacho que no me conocían y que no tenían ningún interés en el contenido del documento. Todo fue legal, limpio, irrefutable. Listo. Este testamento queda registrado y protegido. Si algo le llegara a pasar, su nieta Natalia heredará todo. Su hija no podrá hacer nada para impedirlo. Gracias, licenciado. Gracias por todo. Salimos del despacho con una copia del testamento en mi bolso. Dolores me llevó directamente a la estación de policía. Entramos y pedimos hablar con un detective. Nos hicieron esperar 20 minutos en una sala fría con sillas de plástico. Finalmente entró un hombre de unos 50 años con uniforme y expresión seria. Soy el detective Julián Vargas. ¿En qué puedo ayudarlas? Vengo a presentar una denuncia contra mi hija y mi yerno por intento de homicidio, fraude y abuso. El detective levantó las cejas, sorprendido. Nos hizo pasar a una oficina privada y sacó una libreta. Cuénteme todo desde el principio. Y eso hice. Le conté la historia completa mientras Dolores asentía a mi lado. Le mostré las fotografías de las facturas, de los medicamentos con dosis letales, del folleto del asilo. Y finalmente, saqué la grabadora y reproduje la conversación donde Celia y Andrés confesaban todo. El detective escuchó en silencio. Cuando la grabación terminó, se recostó en su silla y exhaló profundamente. Señora Estefanía, tiene pruebas más que suficientes para proceder legalmente contra su hija y su yerno. El detective Julián Vargas tomó notas durante casi una hora. Cada detalle importaba. Cada fecha, cada conversación, cada movimiento que Celia y Andrés habían hecho. Me preguntó sobre los medicamentos originales, sobre mi historial médico, sobre cualquier testigo que pudiera corroborar mi versión de los hechos. Mencioné a Dolores, al licenciado Salas, al ejecutivo del banco. Tenía una cadena completa de personas que podían confirmar que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales y que había sido víctima de una conspiración para asesinarme. Señora Estefanía, voy a solicitar una orden judicial para confiscar los medicamentos que tiene en su casa. Necesitamos analizarlos en el laboratorio forense y confirmar que las dosis son efectivamente peligrosas para alguien de su edad y condición.
También voy a solicitar los registros médicos del doctor que supuestamente recetó esas dosis. Si encontramos que él fue cómplice o negligente, también enfrentará cargos. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? El análisis de los medicamentos puede tomar una semana. Pero con la grabación que tiene, puedo solicitar una orden de restricción inmediata contra su hija y su yerno. Ellos no podrán acercarse a usted ni a su propiedad mientras dure la investigación. ¿Y yo? ¿Puedo regresar a mi casa? Puede, pero le recomiendo que no lo haga hasta que hayamos ejecutado la orden. Por su seguridad. ¿Tiene algún lugar donde quedarse temporalmente? Miré a Dolores. Ella asintió antes de que yo pudiera preguntar. Se queda conmigo. El tiempo que sea necesario. Perfecto. Señora Estefanía, voy a necesitar que permanezca disponible para declaraciones adicionales. Y es posible que tengamos que presentarla ante un juez en las próximas semanas. ¿Está dispuesta a testificar contra su hija? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Testificar contra mi propia hija. Verla frente a un juez, escuchar cómo la declaraban culpable, ver cómo la llevaban esposada. Era mi hija. La niña que había cargado en brazos. La niña a la que había cantado canciones de cuna. Pero también era la mujer que había planeado matarme. La mujer que me odiaba. La mujer que había celebrado mi futura muerte con vino en mi propia casa. Sí, estoy dispuesta. El detective asintió y se puso de pie. Muy bien. Voy a comenzar con los trámites inmediatamente. Le sugiero que apague su teléfono o cambie de número temporalmente. Si su hija intenta contactarla, no responda. Cualquier comunicación puede complicar el proceso legal. Entendido. Salimos de la estación de policía cerca de las 2 de la tarde. Me sentía vacía, exhausta, como si hubiera corrido un maratón sin parar. Dolores me llevó a su casa, una construcción pequeña pero acogedora en las afueras de la ciudad. Tenía un jardín lleno de flores, cortinas de colores cálidos en las ventanas, el aroma de canela y café flotando en el aire. Bienvenida a tu nuevo hogar temporal, mi niña. Aquí nadie te va a hacer daño. Me preparó té de manzanilla y me obligó a comer algo. Un plato de sopa caliente que apenas pude terminar porque el estómago se me había cerrado completamente. Me senté en su sofá y por primera vez en días, sentí que podía respirar sin miedo. Aquí estaba a salvo. Aquí no había medicamentos envenenados ni conspiraciones asesinas. Solo paz. ¿Qué va a pasar con Natalia? Ella todavía está en casa de su amiga, pero eventualmente va a regresar. Va a encontrarse con todo esto. Dolores se sentó a mi lado y me tomó de la mano. Natalia es lo suficientemente grande para entender la verdad. Vas a tener que hablar con ella, Estefanía. Vas a tener que contarle lo que su madre hizo. No va a ser fácil, pero merece saberlo. Va a odiarme. Va a pensar que estoy destruyendo a su familia. O va a entender que está salvando tu vida. Esa niña te adora. Lo he visto. Y si la crió bien, que lo dudo viniendo de Celia, va a estar de tu lado. Esa noche dormí en la habitación de invitados de Dolores. Una cama suave con sábanas que olían a lavanda. Por primera vez en semanas, cerré los ojos sin miedo a que alguien entrara a mi cuarto. Dormí profundamente, sin pesadillas, sin sobresaltos. Desperté al día siguiente con el sol entrando por la ventana. Eran las 10 de la mañana. Hacía años que no dormía hasta tan tarde. Bajé a la cocina y encontré a Dolores preparando el desayuno. Buenos días, bella durmiente. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera vuelto a la vida. Bien, porque tienes una llamada pendiente. El detective Vargas dejó un mensaje. Dice que la orden de restricción fue aprobada y que hoy en la tarde van a ejecutarla. Tu hija y tu yerno van a ser notificados de que no pueden acercarse a ti ni a tu casa. Sentí un nudo en el estómago. Era real. Todo estaba sucediendo realmente. No había vuelta atrás. ¿Y los medicamentos? Ya los confiscaron esta mañana temprano. Entraron con una orden judicial, tomaron muestras de todo y se llevaron los frascos completos. Celia y Andrés estaban ahí. Según el detective, se pusieron histéricos, gritaron que era un error, que tú estabas senil y confundida. Pero no pudieron hacer nada. Imaginé la escena. Celia viendo cómo la policía entraba a su casa,
cómo revisaban mi habitación, cómo se llevaban las pruebas de su crimen. Debió haber sido aterrador para ella. Debió haber sentido cómo su mundo perfecto se desmoronaba. Bien. Que lo sintiera. Que supiera lo que se sentía ver tu vida destruirse en segundos. Necesito hablar con Natalia antes de que se entere por alguien más. Puedes llamarla desde aquí. Usa mi teléfono para que no rastreen el tuyo. Marqué el número de mi nieta con dedos temblorosos. Contestó al tercer timbre. Hola. Natalia, mi amor. Soy tu abuela. Abuela. ¿Por qué me llamas de este número? ¿Estás bien? Mamá me llamó hace un rato diciendo que desapareciste y que está muy preocupada. Natalia, necesito que vengas a verme. Hay cosas que tengo que contarte. Cosas importantes sobre tu mamá y sobre mí. ¿Qué cosas? Abuela, me estás asustando. No quiero hablarlo por teléfono, mi amor. ¿Puedes venir a casa de mi amiga Dolores? Te mando la dirección. Por favor, ven sola. No le digas a tu mamá. Hubo un silencio largo del otro lado. Luego su voz, más baja, más seria. Está bien. Voy para allá. Colgué y esperé. Natalia llegó 2 horas después. Cuando abrí la puerta, vi su rostro lleno de confusión, de preocupación, de miedo. La abracé fuerte y ella me devolvió el abrazo. Abuela, ¿qué está pasando? Mamá está como loca buscándote. Dice que te fuiste sin avisar, que estás enferma, que necesitas ayuda. Siéntate, mi amor. Necesito contarte algo muy difícil. Le conté todo. Cada detalle. La llamada del asilo, la conversación que escuché, los medicamentos envenenados, el plan para matarme o encerrarme. Le mostré las pruebas, las fotografías, le puse la grabación. Vi cómo su rostro pasaba de la incredulidad a la confusión, de la confusión al horror, del horror a las lágrimas. No puede ser. Mi mamá no haría eso. No puede ser verdad. Es verdad, Natalia. Y lo siento muchísimo. Sé que esto te destroza, pero tenías que saberlo. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Va a ir a la cárcel? Es probable. Ella y Andrés van a enfrentar cargos criminales. Intento de homicidio, fraude, abuso. Pueden pasar años en prisión. Natalia se cubrió el rostro con las manos y lloró. Lloró como una niña pequeña, con sollozos profundos que le sacudían todo el cuerpo. Me senté a su lado y la abracé, dejándola desahogarse, dándole el espacio que necesitaba para procesar todo. Yo sabía que algo andaba mal. Mamá estaba tan rara últimamente, tan ansiosa, tan desesperada. Pero nunca imaginé, nunca pensé que fuera capaz de algo así. Yo tampoco, mi amor. Yo tampoco. ¿Y yo? ¿Qué va a pasar conmigo si mamá y Andrés van a la cárcel? Vas a quedarte conmigo. Hice un testamento donde te dejo todo. La casa, el dinero, todo. Vas a estar protegida, te lo prometo. Y cuando cumplas 21 años, todo será tuyo oficialmente. Natalia levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. No quiero tu dinero, abuela. Solo te quiero a ti. Quiero que estés bien, que estés viva, que estés conmigo. Esas palabras me quebraron. Lloré con ella, abrazándola, sintiéndola tan frágil y tan fuerte al mismo tiempo. Mi nieta. La única luz verdadera en medio de toda esta oscuridad. Voy a estar bien, mi amor. Ya pasó lo peor. Ahora solo queda esperar a que la justicia haga su trabajo. Natalia se quedó con nosotras esa noche. Durmió en la misma cama que yo, abrazada a mí como cuando era pequeña. Y aunque todo era un desastre, aunque mi familia se había destruido, sentí algo parecido a la paz. Había luchado. Había sobrevivido. Y no estaba sola. Las semanas que siguieron fueron una tormenta de procedimientos legales, declaraciones y audiencias. El laboratorio forense confirmó que los medicamentos que Celia y Andrés habían intentado darme contenían dosis letales para alguien de mi edad y condición. El doctor Méndez fue interrogado y admitió, bajo presión, que Celia lo había presionado para recetar dosis más altas, alegando que yo era descuidada con mi medicación. Él no fue cómplice directo, pero su negligencia casi me cuesta la vida. La fiscalía presentó cargos formales contra Celia y Andrés, intento de homicidio premeditado,
fraude, conspiración para cometer fraude patrimonial y abuso contra persona mayor. La grabación fue la prueba definitiva. No pudieron negar nada. Sus propias voces los condenaron. El juicio fue rápido. Con pruebas tan contundentes, sus abogados intentaron negociar acuerdos, pero la fiscalía no cedió. Yo tuve que testificar. Tuve que sentarme frente a un juez, frente a un jurado, frente a Celia, y contar cómo mi propia hija había planeado matarme por dinero. Verla ahí sentada, vestida con ropa formal, con el rostro descompuesto, fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. En algún momento, nuestras miradas se cruzaron. Esperaba ver arrepentimiento, dolor, algo humano. Pero solo vi rabia. Rabia porque la había descubierto. Rabia porque había perdido. El veredicto fue unánime. Culpables de todos los cargos. Celia fue sentenciada a 12 años de prisión. Andrés a 10. Ambos perdieron cualquier derecho sobre mi patrimonio. La casa, el dinero, todo quedó legalmente protegido para Natalia. Cuando escuché la sentencia, no sentí alegría ni satisfacción. Solo un vacío profundo. Había ganado la batalla, pero había perdido a mi hija para siempre. No la hija que realmente fue, sino la ilusión de la hija que creí tener durante tantos años. Natalia estuvo a mi lado durante todo el proceso. Lloró, se enojó, pasó por todas las etapas del duelo. Pero nunca me culpó. Nunca me dio la espalda. Entendió que yo había hecho lo necesario para sobrevivir, para protegerme, para protegerla a ella también. Después del juicio, regresé a mi casa. La misma casa donde todo había comenzado, pero que ahora se sentía completamente diferente. Dolores me ayudó a limpiar, a reorganizar, a sacar todo lo que pertenecía a Celia y Andrés. Ropa, fotografías, recuerdos falsos. Todo fue empacado y donado. No quería nada que me recordara esos años de engaño. Natalia se mudó conmigo oficialmente. Convertimos el cuarto del depósito, ese lugar oscuro donde escuché la verdad por primera vez, en un estudio para ella. Lo pintamos de color amarillo claro, pusimos estanterías nuevas, una mesa de trabajo, plantas en las ventanas. Transformamos el símbolo de mi dolor en un espacio de esperanza. Con el tiempo, Natalia comenzó a sanar. Retomó sus estudios, hizo nuevos amigos, aprendió a vivir con la verdad de quién era su madre. Algunas noches la escuchaba llorar en su habitación, y yo entraba a abrazarla sin decir nada. No había palabras que pudieran borrar ese dolor. Solo presencia, solo amor incondicional. Yo también comencé a sanar. Volví a salir con Dolores, a tomar café en las tardes, a visitar el mercado los domingos. Me inscribí en un taller de pintura para adultos mayores en el centro comunitario. Descubrí que tenía talento para los paisajes, para capturar la luz del atardecer sobre las montañas. Cada cuadro que pintaba era un pedazo de libertad recuperada. Un día, 6 meses después del juicio, recibí una carta. Era de Celia, escrita desde la prisión. La leí sentada en el jardín, con las manos temblando. Esperaba disculpas, esperaba arrepentimiento. Pero no había nada de eso. Solo acusaciones. Decía que yo la había traicionado, que había destruido su vida, que era una madre egoísta que nunca la había entendido. Decía que todo era mi culpa por negarme a ir al asilo, por ser tan terca y controladora. Leí la carta completa. Luego la rompí en pedazos pequeños y la tiré a la basura. No merecía espacio en mi mente ni en mi corazón. Esa mujer ya no era mi hija. Quizás nunca lo fue. Natalia se graduó de la preparatoria con honores. Yo estuve ahí, en primera fila, llorando de orgullo mientras recibía su diploma. Después nos tomamos fotografías juntas, sonriendo, abrazadas. Dolores también estaba ahí, celebrando con nosotras. Éramos una familia extraña, construida sobre ruinas, pero éramos familia. Abuela, quiero estudiar Derecho. Quiero especializarme en protección de personas mayores. Para ayudar a otras abuelas como tú, para que nadie más tenga que pasar por lo que pasaste. Sus palabras me llenaron de una emoción que no podía describir. De todo el horror, de toda la traición, había nacido algo hermoso. Una joven con propósito, con conciencia, con un corazón que se negaba a endurecer pese al dolor. Vas a ser increíble, mi amor. Lo sé. Pasó un año más. Luego 2.
La vida siguió adelante. Natalia entró a la universidad. Yo seguí pintando, seguí viviendo, seguí encontrando pequeñas alegrías en cada día. Las violetas del balcón florecían cada primavera. El café de las mañanas sabía mejor. Las llamadas con Dolores se convirtieron en rituales sagrados. A veces, en las noches silenciosas, pensaba en todo lo que había pasado. En la mujer que había sido antes de aquella llamada telefónica, antes de esconderme en el depósito, antes de escuchar la verdad. Esa mujer había muerto. Y en su lugar había nacido alguien más fuerte, más sabio, más consciente de su propio valor. No era una historia con final feliz en el sentido tradicional. No había reconciliación ni perdón. Celia seguía en prisión y probablemente me odiaría hasta el día de su muerte. Pero yo había sobrevivido. Había luchado contra el veneno, contra la traición, contra el intento de borrarme de este mundo. Y había ganado. Una tarde, mientras pintaba en el jardín, Natalia se sentó a mi lado. Tenía 20 años ahora, hermosa, brillante, llena de vida. Abuela, ¿alguna vez te arrepientes de haber denunciado a mamá? La pregunta me tomó por sorpresa. Dejé el pincel y la miré directamente. No, ni un solo día. Porque si no lo hubiera hecho, no estaría aquí ahora. Y tú estarías sola, sin nadie que realmente te amara. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Y volvería a hacerlo 1000 veces. Natalia asintió, con los ojos brillantes. Estoy orgullosa de ti. De tu valentía. De tu fuerza. Eres la mujer más increíble que conozco. Esas palabras valieron más que cualquier disculpa que Celia nunca me dio. Más que cualquier reconciliación imposible. Porque venían de alguien que me amaba de verdad, sin condiciones, sin intereses ocultos. El sol comenzó a ocultarse, pintando el cielo de naranja y rosa. Las violetas se mecían con la brisa suave de la tarde. Dolores llegaría pronto para tomar té y contarme los chismes del vecindario. Natalia estudiaría para sus exámenes finales en su cuarto amarillo. Y yo seguiría aquí, en mi jardín, en mi casa, en mi vida que había reclamado con uñas y dientes. Respiré profundo, llenando mis pulmones con aire limpio. Miré mis manos, arrugadas pero firmes, todavía capaces de crear, de abrazar, de sostener pinceles y tazas de café. Miré todo lo que había construido después de la tormenta. Y sonreí. Por primera vez en décadas, era completamente libre. Libre del miedo, libre de la manipulación, libre de vivir para complacer a quien no me valoraba. Ya no era la mujer que rogaba por amor. Era la mujer que se había salvado a sí misma. Y eso era más que suficiente. Cerré los ojos y dejé que el sol del atardecer calentara mi rostro. Pensé en todas las mujeres como yo, escondidas en depósitos oscuros, escuchando verdades que no querían oír. Pensé en todas las que todavía vivían en silencio, soportando abusos, creyendo que no tenían opciones. Si mi historia podía inspirar aunque fuera una sola mujer a levantarse, a luchar, a reclamar su dignidad, entonces todo el dolor había valido la pena. Abrí los ojos de nuevo y tomé mi pincel. Todavía había luz suficiente para terminar el cuadro. Un paisaje de montañas bajo un cielo infinito. Libre, vasto, sin límites. Como yo. Como todas deberíamos ser.